Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Espero que todo bien. Y bueno, seguimos con esta seguidilla de clases extra para darles una mano, para aclarar algún que otro concepto y para que tengan un aporte extra para seguir mejorando en su tarea como entrenadores o a la hora de planificar sus propios entrenamientos. Y bueno, y hoy es el turno de hablar sobre el uso del RPE basado en el RIR para cuantificar la intensidad. Bueno, vamos a ver qué es un poquitito esto del RPE, del RIR, tema de intensidad, seguramente también algo relacionado al volumen de entrenamiento. Sí, si bien esto ya lo estuvimos viendo un poco en lo que serían las clases, la idea es profundizar un poco más para que se entienda y para que se pueda aplicar de una forma bastante sencilla. Entonces, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que se va a ver en esta clase. Y primero vamos a arrancar con el contexto, o sea, de dónde sale este RPE, este RIR, qué son, ¿sí? Cuál fue la metamorfosis que fue sufriendo a lo largo del tiempo, desde que se empezaron a usar las escalas de esfuerzo percibido para poder cuantificar lo que sería la intensidad. Vamos a ver el RP basado en RIR o RER, ¿sí? Que básicamente es lo mismo. La terminología es porque está en inglés, el RIR, y RER le decimos a las repeticiones en reserva. ¿Sí? En inglés sería lo mismo, RIR, Reps in Reserve, y el RP sería un ratio o índice de esfuerzo percibido o de percepción de esfuerzo, que esto está claramente ligado con la intensidad. Obviamente, seguramente se toque el tema de la intensidad y el volumen, ya que todos son elementos y son variables que van a estar vinculadas y que van a tener relación directa entre sí a la hora de programar y planificar los entrenamientos. Bien, las estrategias para usar a la hora de autorregular los entrenamientos usando estas escalas y algún que otro ejemplo práctico y un RPE que es más aplicado a las sesiones de trabajo cardiovascular. Bien, entonces vamos a arrancar con un poquitito de lo que sería el contexto histórico. Si hacemos referencia al contexto histórico, porque obviamente estas escalas salieron de algún lado, no fue arte de magia y que aparecieron así, sino que a alguien en algún momento se le ocurrió determinar la intensidad de los entrenamientos en base a una escala numérica para determinar si el trabajo era sencillo, si era complicado, si era un poco más extenuante, si el esfuerzo era duro, etcétera. Y para que entremos ya en el tema de historia, la primera escala fue creada en el 1970. La primera escala es la famosa escala de Borg, ¿sí? El creador tiene su apellido, se llama Gunnar Borg, y lo que hizo este hombre fue crear una escala del RP. Pero, ¿de qué trataba esta escala? Básicamente, era una escala numérica que iba del número 6 al 20, ¿sí? Y estas escalas, esta escala en particular, se utilizó, se creó para determinar la intensidad en trabajos cardiovasculares, o sea, trabajos en corredores. En este caso, era para cuantificar la intensidad de los trabajos aeróbicos. ¿Y cómo se usaba esta escala? Bien, básicamente, si el puntaje que se le daba al entrenamiento correspondía, por ejemplo, a 6, esto tenía relación directa con que aproximadamente eran unos 60 latidos por minuto. ¿Sí? Esta sería la frecuencia cardíaca o latidos por minuto. ¿Cuántas veces late el corazón por minuto aportando sangre a todo el organismo gracias a la sístole, a la contracción del ventrículo izquierdo? Y por ejemplo, si nos íbamos al extremo más bajo, perdón, no, más alto, por ejemplo, 20, esto se correspondía a 200 latidos por minuto. Básicamente se le iba agregando un cero a cada uno de los números de la puntuación del RPE. Y esto iba a tener relación directa con un nivel de esfuerzo. Por ejemplo, si el esfuerzo se encontraba entre el 6 y el 8, el trabajo era muy, muy ligero. Si el trabajo se encontraba entre el 9 y el 10, era muy ligero. Entre el 11 y el 12 era bastante ligero. Del 13 al 14 ya era algo duro.
¿sí? Acá tengamos en cuenta que si le agregamos el 0 son 130 latidos por minuto, 140 latidos por minuto para determinar la frecuencia cardíaca y recuerden que esto se utilizó, se creó para determinar la intensidad en trabajos en corredores, ¿sí? Bueno, en 1982, el mismo entrenador lo que hizo fue adaptar la escala de Borg a una escala que se llamaba CR10. Entonces, lo que hizo es simplificar, en vez de utilizar los números del 6 hasta el 20, lo que hizo básicamente fue usar una puntuación del 0 hasta el 10, ¿sí? Y el objetivo era el mismo, determinar el nivel de esfuerzo, pero con un puntaje algo más reducido, ¿sí? Lo que sí, esta escala en particular también se utilizó para cuantificar lo que es el entrenamiento cardiovascular, el trabajo de resistencia, también aplicado a corredores. ¿Qué pasó en 2006? En 2006 ya aparecen, por ejemplo, las primeras escalas que intentaron cuantificar la intensidad en los entrenamientos de fuerza. Y es acá donde aparece por primera vez la escala OMNI o OMNI-RES, ¿sí? En 2006, con dicho objetivo, ¿sí? Se había ya visto que, por ejemplo, estas escalas que se utilizan en los trabajos cardiovasculares, dijeron, ¿por qué no? Esto lo podemos traer al mundo del entrenamiento con pesas y buscar darle la misma utilidad para cuantificar la intensidad. Bueno, lo que se buscó, acá les puse el grafiquito de cómo era que se utilizaba. También se usaba un puntaje que iba desde el 0 hasta el 10 y se buscaba determinar cuánto costaba asignándole un valor numérico. Por ejemplo, un 0 al 1, al 2 inclusive era un trabajo extremadamente fácil, desde el 3 hasta el 5 desde el 3 hasta el 5 algo fácil, desde el 5 hasta el 7 algo difícil, del 7 a 8 al 9 algo difícil también, se consideraba difícil, y del 10 ya era extremadamente difícil. Pero, ¿cuál era el problema con esta escala? Sí, si bien era un puntaje que iba del 0 al 10, era bastante complicado poder individualizar. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que lo que para una persona, por ejemplo, era algo difícil, para otra persona tal vez era fácil o extremadamente fácil, o era extremadamente difícil. Entonces, ¿cómo asignarle un valor numérico a algo que subjetivamente distintas personas afrontando, por ejemplo, un mismo entrenamiento a la misma intensidad? Supongamos que esa intensidad estaba individualizada también, entonces era para las personas era distinta esa percepción del esfuerzo, ese carácter del esfuerzo. Entonces era algo complicado de usar. Pero en el año 2016, ¿sí? Ya habían pasado 10 años, un campeón olímpico de levantamiento de pesas, ¿sí? Que se llama Mike Tuscherer, no sé si se dice así el apellido, y lo que hizo este muchacho fue ya empezar a redactar un libro de entrenamiento y dentro de ese libro fue donde por primera vez aparecieron las escalas de RP, o sea, basados en esto, en el OmniRes, pero empezó a usar este concepto que se denomina RIR o RER, repeticiones en reserva. ¿Sí? Y acá ya se empezó a usar lo que hoy todo el mundo conoce como las escalas de RPE basadas en RIR y su relación directa. También se utilizaba esta escala numérica del 1 al 10 para determinar la intensidad o el esfuerzo durante un entrenamiento, ¿sí? Entonces esto permitía cuantificar la intensidad de los mismos. Entonces acá ya encontramos que, por ejemplo, una puntuación de RP entre 1 y 2 en relación con las repeticiones en reserva era un trabajo de ligero a ningún esfuerzo. De 3 a 4, un esfuerzo ligero. Un RP de 5 a 6 se corresponde con que te quedan 4, 5 o 6 repeticiones en reserva antes de llegar al fallo. 7 corresponde a 3 repeticiones en reserva, 7 y medio corresponde a 2 o tal vez 3 repeticiones en reserva, 8, 2 y así hasta llegar, por ejemplo, al 10, que es un esfuerzo máximo, o sea, correspondería a un RIR o RER 0 también, como el 9,5, por ejemplo. Entonces,
Estos investigadores, eh, el entrenador, Mike, e investigadores, por ejemplo, como Hackett y colaboradores, lo que hicieron fue llamarlo y decirle, a ver, mostrarnos cómo es que funciona esto. Bueno, y ahí empezaron a analizarlo, se empezó a estudiar mucho mejor, se empezó a aplicar y veían que tenía una buena relación la cuantificación de la intensidad respecto a estas escalas, y lo que se hizo básicamente fue formalizar la escala del RP basada en RIR ya dentro de lo que es la literatura científica, o sea, tiene validez de que funciona, ¿sí? Bueno, ya pasamos por el breve contexto histórico, vimos que al principio estas escalas se utilizaban para cuantificar trabajos cardiovasculares, ¿sí? Se empezó a usar una escala del 6 al 20, que al principio era para cuantificar la cantidad de latidos por minutos del atleta corredor de resistencia. Después esa escala se adaptó al 1 al 10, después esa misma escala se trasladó al entrenamiento con pesas y después ya se empezó a formalizar y se le agregó a ese RPE o la escala de OmniRes, lo que sería el RIR o RER, ¿sí? Hasta que se validó científicamente. Bueno, ¿qué usos e implementaciones se pueden usar respecto al RPI y el RIR? O RER, como quieran decirle. Bueno, acá ya les puse el spoiler. El uso de las tablas de RIR y RPE tiene el objetivo de autorregular los entrenamientos con carga para poder tomar decisiones sobre la marcha. Esto significa que nosotros, a través del aprendizaje y uso de estas escalas de RPE basadas en RIR, lo que podemos hacer es ir tomando decisiones durante los entrenamientos, durante las sesiones de entrenamientos o entre semana y semana, ¿sí? Y esto nos permite también, a su vez, tener perspectiva a medio y largo plazo de cómo fuimos mejorando durante el tiempo en los entrenamientos a medida que iba pasando el mismo, ¿sí? Además, su uso también sirve para cuantificar lo que sería obviamente la intensidad, que es lo que estuvimos hablando antes, el volumen de entrenamiento. Vamos a ver que también se puede autorregular gracias al uso de de las escalas de RIR y RPE. ¿Sí? También se puede utilizar para predecir una repetición máxima, incluso se puede utilizar en el calentamiento o entradas en calor. Bueno, lo que vemos en la siguiente tabla es una prescripción de carga básica utilizando el RPE. Lo que vemos acá es una persona, por ejemplo, que va a entrenar 3 días a la semana y acá tenemos los mesociclos, ¿sí? Cada mesociclo va a durar aproximadamente entre 4 y 3 semanas. Tengan en cuenta que esto es un ejemplo teórico y la idea es poder sacar resultados interesantes en cuanto al aprendizaje del uso de esta escala RP. Sí, supongamos que tenemos entonces una persona entrena 3 veces por semana y van pasando varios mesociclos, cada mesociclo con una duración entre 4 y 6 semanas. Día 1, por ejemplo, supongamos que programamos un ejercicio X, el que ustedes quieran, y vamos a hacer 3 series de 10, asignándole un RPE entre 5 y 7. Si nosotros nos vamos para atrás, un RPE entre 5 y 7 se corresponde a unas 4 o 6 repeticiones en reserva, e inclusive nos podemos llegar a estirar hasta unas 3 repes en reserva antes de llegar al fallo muscular. Día 2 también vamos a trabajar con un RPE de 5, entre 5 y 7. Y el día 3 también, pero lo que se va haciendo es jugando con las cargas. Supónganse que acá hace press de banco, este día hace sentadillas y este día hace peso muerto convencional. Bueno, durante este mesociclo fue trabajando con este RPE, con estas repeticiones, con estas series de 3, 4 y 5. Pasamos al mesociclo 2 y lo que se propone, por ejemplo, es que ahora en lugar de hacer 3 series de 10, la persona va a hacer 3 series de 8, pero con un aumento del RPE de entre 6 y 8. ¿Sí? Lo mismo para los días 2 y 3 en cuanto a RPE. ¿Qué significa esto? Si aumenta el RPE, ¿sí? Fíjense que a medida que aumenta el RPE, aumenta también el grado de esfuerzo. Y si aumenta el grado de esfuerzo, estamos hablando de que hay un aumento de la intensidad, ¿sí? Mesociclo 3, vamos a
también bajar el número de repeticiones, pasamos de 3 a 8 a 3 de 6, pero se aumenta también el RPS. Y eso va a pasar con los días 2 y con los días 3, también se hace una bajada del volumen y se aumenta el RPE. Llegamos al mesociclo 4, se sigue bajando el volumen de entrenamiento y se sigue aumentando el RP. Acá estamos muy cerca del fallo, pero con un volumen bastante bajo. Acuérdense que el volumen, la intensidad tienen una relación directa. Yo no puedo entrenar muy intenso con mucha cantidad de trabajo y tampoco puedo meter mucha cantidad de trabajo entrenando a una intensidad muy alta. ¿Por qué? Porque esto básicamente lo que hace es disparar la fatiga y hace que la persona tal vez, ojo, esto depende de la capacidad adaptativa de una persona y de su nivel de experiencia, pero mientras menos gestión de la fatiga se tenga y más entrenando, se siga entrenando intenso, 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 va a llegar a un punto en el que va a ser muy complicado seguir progresando. Entonces, por eso es interesante el uso de estas escalas para cuantificar la intensidad. Pero si cuantificamos la intensidad, también nos sirve para cuantificar el volumen de entrenamiento. Como pueden ver, entonces, lo que está pasando acá en este ejemplo de prescripción de carga usando RP, se ve que el volumen va bajando mientras la intensidad va subiendo. Si esto no es más que un modelo de periodización lineal, voy bajando el volumen, a medida la intensidad arranca bajita y a medida que baja el volumen empieza a subir la intensidad. ¿Sí? Son inversamente proporcionales. Bien, el objetivo de cambiar, no, de usar el RP es también dejar de utilizar, ¿sí? En gran medida el uso del porcentaje de RM. ¿Sí? Seguramente alguno habrá visto alguna vez este ejemplo. Prescribimos 3 series de 10 repeticiones al 70% de un RM. En vez de hacer eso, que esto correspondería, por ejemplo, a unas 8 o 10 repeticiones, podemos prescribir 3 series de 10 a un RPE de entre 5 y 6. Sí, estamos yendo más o menos a la misma intensidad, pero asignándole un valor de RPE para que la persona tenga ese valor de referencia y poder ajustar y autorregular sus entrenamientos hablando de intensidad. Bien, acá les muestro un ejemplo de ajuste de carga utilizando, por ejemplo, lo que sería el RPE. Vamos a un ejemplo. Supónganse, vamos a realizar un ajuste si el rango de RPE asignado fue entre 6 y 8. RP real, supongamos que en vez de ser de 6 y 8, el RP fue de 1. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a incrementar la carga porque necesitamos que esa persona note que ese esfuerzo se vaya por acá, por este margen, ¿sí? ¿Qué pasa si nos dice, por ejemplo, no sé, me costó un 4, el esfuerzo en RP fue de 4? Bueno, seguramente vamos a tener que, ya estamos más cerca del 6, ojo, seguramente vamos a tener que aumentar la carga, o sea, el peso, pero no lo voy a hacer en un 20% porque estoy muy cerquita, ¿sí? Del 4 al 6 estoy muy cerquita, lo mismo el 5. Entonces, lo que puedo hacer es incrementar muy ligeramente la carga. Bien, supongamos que la persona ya llega a ese RP entre 6 y 8. Bueno, ¿qué podemos hacer en cuanto a la carga, en cuanto al peso? Se lo podemos dejar a elección de la persona, elección del levantador o levantadora, ¿sí? La persona que está entrenando es la que va a decidir, che, ¿le subo carga o no le subo? ¿Sí? Si yo le subo y veo que mi RP se disparó, como tope teníamos 8, 6, 7 u 8, y como tope teníamos 8, y el RP, de repente yo le puse 5 kilos más a la barra y se me saltó a 9,5, y lo más seguro es que tenga que disminuir la carga. Por eso vemos que a medida que el RP se va yendo de 8, seguramente tengamos que disminuir la carga. Mientras más lejos de 8 esté ese RP, seguramente tenga que bajar la carga. Y mientras más lejos esté del 6, que es el rango mínimo que puse de RP, seguramente tenga que incrementar la carga. ¿Sí? Supongamos que a una persona le decimos, vas a hacer 3 series de 12 sentadillas y te tiene que costar entre 6 y 8. Entonces la persona nos dice, bueno, hice las 3 series de 10 con 50 kilos. Bueno, ¿y cuánto te costó? Me costó un 3, la verdad.
Bueno, vamos a intentar, vamos a probar, vamos a ponerle 5 kilos de cada lado y vas a hacer 10 repeticiones de nuevo. ¿Sí? La siguiente semana, ¿no? No el mismo entrenamiento, la siguiente semana. Bueno, che, ¿cuánto te costó esas 3 series de 10 ahora con 5 kilos más de cada lado? Si tenía 50, ahora tiene 60 kilos. Bueno, la verdad que me costó un 6. Bueno, ¿qué significa esto? Para la siguiente semana nosotros podemos decidir, porque tenemos margen de RP, le puede costar un 7 o un 8. Entonces lo que le podemos plantear es lo siguiente. Bueno, vamos a buscar llegar a 7 u 8. Vas a probar subiéndole 2,5 kilos de cada lado. Bueno, supongamos que le puso 2,5 kilos de cada lado, ahora tiene 65 kilos para esas 3 series de 10 reps. No sé si me lié, creo que antes dije 12, no importa. Se entiende el ejemplo. 3 series de 10, ahora lo hace con 65 kilos. Bueno, ¿y cuánto te costó ahora? Un 8. ¿Listo? Ya encontramos el punto en donde nosotros queríamos que se encuentre la persona. Caso contrario, si la persona arranca sus 3 series de 10 y llegó a 10, pero notó que le costó un 9. Bueno, podemos disminuir un pelín la carga, le bajamos 2,5 kilos de cada lado. Bueno, ¿cuánto te costó esta semana? Me costó un 7. Excelente. Listo, estamos autorregulando la intensidad dentro de un RP que nosotros queremos. Y acuérdense que ese RP se corresponde con repeticiones en reserva. Entonces, si yo quiero que a esa persona le sobren más o menos entre 3 y 4 repes, ¿sí? Perdón, entre 2 y 4 repeticiones que se deje guardada antes de llegar al fallo, me va a parecer más que interesante para poder cuantificar la intensidad y hacer los ajustes necesarios semana tras semana. Bueno, acá tenemos un ejemplo para autorregular lo que sería el volumen de entrenamiento. Así, cuando nosotros autorregulamos el volumen de entrenamiento utilizando las escalas de RP, esto se denomina altos de RP. Y vamos a ver dos métodos para autorregular. En uno, lo que vamos a hacer es autorregular la cantidad de repeticiones dentro de una serie, y en el otro método lo que vamos a ver es cómo autorregular el número de series totales por grupo muscular, por ejemplo. Bueno, vamos al método 1. Elige un ejercicio. Supongámonos que se elige la sentadilla y le pedimos a la persona, bueno, vas a elegir una carga. Suponete que usas el 70% de una repetición máxima. Bueno, vamos a elegir un RP para que la persona se detenga por serie. Vamos a usar un margen entre 6 y 8 para evitar que la fatiga se acumule para la próxima sesión. Si acá yo estoy cuantificando la intensidad para hacer los ajustes necesarios semana a semana, que es lo que hablaba antes. Bueno, paso 4. Elijo un número de series que se ajuste a las necesidades individuales con el objetivo de volumen. Vamos a hacer 4 series. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer 4 series al 70% de una repetición máxima en sentadillas con un RPE de entre 6 y 8. ¿Sí? Esa es la programación del día. ¿Sí? Supongamos acá al 70% pueden salir, por ejemplo, 8 repeticiones, 7 repeticiones, 9 repeticiones, 10 repeticiones. Esto va a ser muy individual. ¿Sí? Este es un método para cuantificar lo que serían las repeticiones de una serie. Bien, vamos a ver cómo autorregular las series totales. Vamos por pasos también. 1. Elija un ejercicio. Elegimos la sentadilla. 2. Elija la carga. Vamos a usar lo mismo, un 70% de una repetición máxima para el volumen de entrenamiento. Paso 3. Elige un número de repeticiones por serie. Vamos a elegir 8 repeticiones. Entonces, acá ya sabemos que va a ser 8 repeticiones de sentadilla al 70% de una repetición máxima. Y le vamos a asignar un RP para detener la sentadilla en ese día. Supongamos que usamos un 8,5, asumiendo que la persona puede hacer más de 12 repeticiones al 70% de un RM. ¿Qué vamos a hacer en el paso 5? Elegir una cantidad de conjuntos para limitar el volumen. Supongamos que va a ser la cantidad de conjuntos serían las series, ¿sí? Entonces la programación del día quedaría así. Vamos a hacer series de 8 repeticiones de sentadilla al 70% de un RM para
tantas series como sean posibles, ¿sí? En este caso planteamos 5 hasta alcanzar un RPE de 8,5. Esto significa que básicamente estoy en un RIR 2 o RIR 3, RIR 2 o RIR 1, más o menos. ¿Sí? Me podría mover por ahí. ¿Qué pasa con esto? Que si la persona no tiene aprendido cómo es el uso del RPE, por ejemplo, y cuantifica, asigna un valor. Suponete que hace series. Hace una serie, 2, 3, 4, 5. Si nosotros no le ponemos tope, por ejemplo, acá pusimos que va a ser 5 series, hasta 5. Y la persona sigue haciendo, por ahí te dice, no, esto me cuesta un 6, esto un 7, esto un 5. Entonces va a seguir acumulando volumen, que por ahí no tiene mucho sentido. Entonces, por eso es interesante decir, bueno, vamos a ir hasta 5 series. Vamos a dar un puntaje de 8,5 RPE. 8 repeticiones al 70% de una repetición máxima en sentadilla. ¿Qué pasa? El caso contrario, estaría bueno también, por ejemplo, que esa persona haga una serie. Bueno, me costó un 7,5. Segunda serie, todo con el mismo porcentaje y número de repes, ¿sí? En ese ejercicio. Segunda serie, le costó un 8. Tercera serie, le costó un 8. Cuarta serie, le costó un 8,5. Listo, corto las series. Sí, entonces, yo puse como tope 5, pero la persona cuando estuvo en la serie 4 ya llegó a 8,5. Y ese es el objetivo. La idea era alcanzar un RPE de 8,5. Si ya llegó, si yo le sigo mandando series, que haga series, lo más seguro es que ese RPE se dispare, ¿sí? Y llegue a 10 inclusive. Y estoy acumulando volumen a una intensidad que, por ejemplo, no me interesa para que la persona se pueda recuperar correctamente y rendir bien en las posteriores sesiones de, de entrenamiento. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se puede hacer, por ejemplo, un seguimiento de progreso y predicción de una repetición máxima? Vamos a dividir esta tabla así. Método, o sea, qué es lo que buscamos. Un ejemplo, una aplicación y el resultado. Vamos con el método 1. Por ejemplo, supongamos que queremos predecir la intensidad o un RM en cualquier ejercicio que nosotros querramos. Sentadilla, pre de banco, peso muerto, lo que ustedes quieran, siempre y cuando usemos ese tipo de ejercicios globales, ¿no? Vamos al ejemplo, sentadilla. Sentadilla de 150 kilos para una repetición a un RP de 9. ¿Qué significa esto? Que si yo estoy a un RP de nuevo, se corresponde con un RIR 1, o sea, me queda una repetición guardada en el tanque antes de llegar al fallo. Bueno, ¿cómo se aplica? Se hace una repetición a un 9 RPE que corresponde aproximadamente al 95% de un RM, ¿sí? Porque el 100% de un RM eh, ya sería un RPE de 10. Entonces, calculamos que más o menos este 9 de RPE corresponde al 95% de un RM. Entonces, lo que se hace es dividirse 150 kilos, esto del 150 dividido 0,95. A esto se le agrega un 0 y un punto y se divide. ¿Cuál es el total de esa división? Bueno, se puede estimar que 157,5 kilogramos es la 1 RM de ese día, ¿sí? Porque el 1 RM va cambiando, no es siempre lo mismo. Por eso sería un error planificar utilizando porcentaje de RM, porque lo que una persona rinde en un RM hoy, por ahí no lo rinde mañana, ni pasado, porque depende de la calidad del sueño, del nivel nutricional, del estrés que la persona tenga, del día a día, etcétera. Por eso no se usan más los porcentajes para asignar cargas, ¿sí? Por eso es interesante la aparición de este tipo de tablas. ¿Bien? Bueno, entonces, si 150 kilos me costó un 9, ¿sí? Significa que mi 1 RM de ese día corresponde a 157,5 kilogramos, haciendo la cuenta. ¿Bien? Bueno, ¿cómo se usa esta tabla, este RP, si yo quiero medir el progreso de la fuerza con el tiempo? Ejemplo sencillo. Yo hice sentadilla de 150 kilos para una repetición a una RP de 9. Después pasaron 8 semanas en donde yo entrené.
Y realicé de nuevo esa repetición de 150 y ahora en vez de costarme un 9 me costó un 7 de RP. Significa que hubo un progreso. Antes me quedaba una repetición guardada antes de llegar al fallo y ahora me quedan 3. Eso significa que progresé. ¿Sí? Entonces, si yo progresé de este modo, significa que mi 1RM de ahora, en lugar de ser 157,5 luego de 8 semanas de entrenamiento, ahora es de más o menos 172,5 kilos. ¿Sí? Vamos con el otro método. ¿Cómo medir el progreso del volumen a lo largo del tiempo? Por ejemplo, completamos 3 series de 8 repeticiones con 5 kilos en sentadillas sin exceder un RP de 8 y supongamos que pasaron después 4 semanas de entrenamiento, se completan ahora 6 series de 8 con 105 kilos y la última serie me cuesta un 7. Significa que hubo un progreso bastante grande, o sea, tengo incluso capacidad de añadir el doble de series. Ojo, esto no significa que sí o sí lo tengamos que hacer, ¿sí? Es a modo de ejemplo, ¿sí? Bueno, podemos concluir un progreso significativo del volumen y una mayor hipertrofia. En teoría se debería conseguir con esto, ¿no? Porque si yo acumulaba 3 series de 8 con 105 kilos a un RP de 8, ¿sí? Y ahora hago el doble de series y encima me cuesta un RP de 7, significa que mi capacidad de tolerar ese volumen, mi capacidad de recuperación mejoró. Si eso mejoró y yo estoy rindiendo bien, seguramente significa que hay alguna ganancia de masa muscular y de fuerza. Bueno, dos puntos que les quería comentar. El uso de RP ofrece gran versatilidad a la hora de programar los entrenamientos. ¿Sí? Todo esto que estuvimos hablando obviamente va de cara a la autorregulación del volumen y a la intensidad de los entrenamientos. ¿Sí? Por eso es que esto es una herramienta que no debería pasarse por alto, ¿sí? Porque como ven, se puede utilizar de una forma muy sencilla para poder programar los entrenamientos y para poder hacer los ajustes necesarios del cliente, de la persona que tengamos enfrente, en el gimnasio, de nosotros mismos. ¿Sí? Bueno, y ahora por ahí surge la pregunta de qué es lo que quizás pueda alterar el uso del RP o de las repeticiones en reserva. Y acá pueden ser distintas las cuestiones. Por ejemplo, experiencia en el entrenamiento. Si una persona es novata, no va a percibir el esfuerzo igual que una persona intermedia, que una persona que ya lleva años entrenando, ¿sí? Entonces, por eso este uso de las tablas de RP basadas en RIR o RER necesitan un tiempo de aprendizaje mientras la persona va ganando experiencia en el gimnasio. ¿Sí? Punto número 2, correcta ejecución y estandarización de la técnica de los ejercicios. Si yo no domino bien la técnica de un ejercicio, muy difícilmente le puedo asignar un valor real de cuánto me cuesta ese ejercicio. Vamos a un ejemplo sencillo. Primer día de sentadillas mío, con barra atrás, me están enseñando. Obviamente, recién estoy aprendiendo a coordinar, estoy aprendiendo a moverme bien, estoy teniendo en cuenta otras cosas. No voy a percibir el esfuerzo igual ahora que estoy aprendiendo que dentro de 3 meses haciendo sentadillas, claramente. Seguramente haciendo sentadilla ahora y dentro de 3 meses va a cambiar completamente mi percepción de esfuerzo y mi capacidad de tolerar cargas, mi nivel técnico, mi estandarización de la técnica individualizada a mí, a mi estructura, ¿sí? A mi anatomía individual. ¿Sí? Entonces, por eso la correcta ejecución va a ser clave para poder terminar un RP o un RIR. ¿Sí? Si yo estoy haciendo un ejercicio, press de banco, y siempre me duele el hombro, seguramente yo voy a estar relacionando más ese RP de cuánto me cuesta a mi dolor de hombro en lugar de asignarlo a cuánto me cuesta realmente en cuanto a esfuerzo muscular. ¿Sí? Cuando estoy aplicando fuerza. Entonces esos pueden ser factores que pueden alterar el uso de este RP o RER. ¿Sí? También la capacidad de esfuerzo y aspectos psicológicos para afrontar esfuerzos elevados y extenuantes. Y esto va en relación al objetivo, por ejemplo, y a la experiencia. Supongamos una persona que quiere conseguir un aumento de masa muscular que es principiante y lleva un mes entrenando y una persona que es intermedia y lleva 2 años entrenando. Su capacidad de tolerar esfuerzo, ¿sí? Su capacidad a nivel psicológico de por ahí seguir sacando repeticiones por más que cuesten, ¿sí? Sin alterar demasiado la técnica, va a ser completamente distinta. Estamos parados en 2 puntos completamente distintos. Entonces, una persona novata, por ahí es mejor enfocarse en otras cosas en lugar
de volverse loco buscando que le asigne un RPE. Enseñemos y aprendamos el uso de estas tablas, pero siendo conscientes de que a medida que yo voy mejorando en el gimnasio, de que esa persona está mejorando en el gimnasio, va a ser mejor su capacidad de aplicar estas tablas. ¿Sí? Entonces, una vez que ya pasó su etapa de principiante, esa persona y está mejorando, mejora, y encima ya está aprendiendo a usar, a percibir su esfuerzo, a mejorar su capacidad de tolerar esfuerzo, ¿sí? Entonces, cada vez va a ser más sencillo aplicar el uso de estas tablas. ¿Bien? Bueno, ya estuve hablando de, de las posibles soluciones sin darme cuenta, pero no está de más mencionarlas acá de forma resumida. Entonces, algunas soluciones a estos inconvenientes que vimos más arriba. Priorizar y mejorar la técnica de los ejercicios va a ser clave. Primero. Segundo, mientras más experiencia se consiga, más fácil va a ser utilizar este tipo de escalas de esfuerzo subjetivo. ¿Sí? Y tercero, tener en cuenta que la capacidad de tolerar un esfuerzo por parte de la persona en cuestión, primero, es muy individual y claramente se tiene que tener en cuenta, como les decía, si una persona novata por ahí no tiene tanta capacidad de tolerar esfuerzo, ¿sí? Un grado de esfuerzo elevado, extenuante, casi llevándolo al límite. Contrario a una persona intermedia, una persona o avanzada, ¿sí? Va a ser completamente distinta su capacidad de tolerar altos grados de esfuerzo. Pero si yo quiero conseguir y tolerar esos grados de esfuerzo, buscando que mi técnica se mantenga bastante pulida, mientras más repes saco, etcétera, o más series agrego, tengo que cumplir con esto. Tengo que priorizar y mejorar la técnica de los ejercicios, respetar los tiempos que tiene cada persona. ¿Sí? No porque meta más y haga más rápido significa que voy a avanzar más rápido. ¿Sí? Eso lo quiero dejar más que claro. Bueno, porque es interesante el uso también de estas escalas. Y algo que quería mencionar y que había también comentado en la clase de volumen, intensidad y frecuencia, es el tema de la gestión de la fatiga. ¿Y por qué me interesa gestionar o tener cierto control de esa fatiga en los entrenamientos? Vamos con el gráfico. Vamos a ver qué pasa en los efectos de una sesión de entrenamiento sobre la condición física y el rendimiento. Punto azul, condición física. Punto naranjita es la fatiga y el punto amarillo es el rendimiento. Mientras más llena esté alguna de estas barras, ¿sí? Más va a tener de estos condimentos, digamos. Condición física, fatiga y rendimiento. Bueno, y esto está orientado a una sesión de entrenamiento. Entonces, previo al entrenamiento, ¿qué pasa? Mi condición física está óptima, está ahí, a tope. ¿Qué pasa con mi rendimiento? Mi rendimiento también está alto, miren. Y la fatiga está bajita. ¿Por qué puede que esté bajita? Por ejemplo, entrené hace 2 días ese mismo grupo muscular o hice o hice sentadilla y me toca sentadilla de nuevo. Entonces seguramente algo de fatiga ya venga lastrando, ¿sí? O sea, no me recuperé del todo, pero me recuperé bastante bien porque está controlada mi fatiga, ¿sí? Mi rendimiento está mucho más alto que esa fatiga. ¿Qué pasa después de entrenar? Bueno, mi condición física seguramente habrá mejorado. Mi rendimiento bajó. ¿Qué significa que bajó? ¿Que hice todo mal? No. Que entrené, entonces generé más fatiga, ¿sí? Y esa fatiga obviamente afecta al rendimiento. No me puedo quedar entrenando todo el día. ¿Sí? ¿Qué pasa después de un periodo de recuperación? Supongamos que acá ya pasaron entre 2 a 3 días. Entonces, obviamente, esa fatiga va a quedar bajita de nuevo. Estoy durmiendo, estoy comiendo, etcétera. Mi rendimiento aumentó, ven ahora es más grande la barra y por lo tanto mi condición física ahora está un poco más alta. ¿Sí? Este gráfico estaría eh, reflejando lo que pasaría o debería pasar luego de una sesión de entrenamiento. Entonces, de acá nace el modelo de condición física, fatiga y fitness, que básicamente es lo que estaba comentando antes. Mi condición física es la barra azul, siempre tenemos que buscar que esa condición física a lo largo del tiempo vaya mejorando, que el rendimiento también tenga sus picos y bajadas, pero siempre en subida, y que la fatiga, si bien se va a disparar, porque tengo que entrenar para conseguir adaptaciones, si no, nunca voy a lograr ninguna adaptación y voy a mejorar.
Entonces lo que tengo que buscar es que esa fatiga esté bastante gestionada, ¿sí? Que no se me dispare de golpe. Bueno, ¿qué pasa si yo controlo bien estas variables? Yo estoy usando las tablas de RIR, las tablas de RPE, le estoy asignando a la persona un valor, le estoy diciendo, che, este día vamos a hacer, sumete pierna, vas a hacer este ejercicio, este. A cada uno le asigno el número de series, el número de repes, y puedo usar RIR o RPE o las dos. Da igual, ¿sí? Porque están relacionadas. Entonces yo le digo, bueno, Día de, día de pierna. Primer ejercicio, prensa. 4 series entre 8 y 12 con un RP de más o menos 7, 8. ¿Qué le estoy diciendo? Que eso es lo que le tiene que costar y que seguramente le van a quedar guardadas entre 2 y 3 repeticiones en reserva aproximadamente. Entonces yo estoy asegurándome de que esa persona no está yendo al fallo. Si no está yendo al fallo, su nivel de fatiga no está siendo grande y si su nivel de fatiga no está siendo grande, estoy favoreciendo la recuperación de ese entrenamiento, de ese ejercicio y pudiendo generar las adaptaciones que yo quiero que se den para posteriormente hacer los ajustes necesarios para que esa persona pueda seguir mejorando a lo largo del tiempo. Bueno, ¿qué pasa cuando esto se hace bien? Miren, cuando la fatiga acumulada es bien gestionada, se dan adaptaciones positivas en torno al entrenamiento, ¿sí? No eran torso, se coló una S ahí. En torno al entrenamiento, mejorando así la condición física, ¿sí? Acá en rojo, perdón, en azul. Y el rendimiento se verá afectado positivamente. Ahí estaríamos haciendo bien las cosas. Entonces, yo entreno, se plantea la sesión de entrenamiento, mi condición física a lo largo del tiempo debería ir mejorando, mi rendimiento también, ¿sí? Y la fatiga tiene que tener cierto control. La fatiga, miren, acá está muy cerquita el rendimiento. Supongamos que yo acá, si yo seguía metiendo fatiga, todos los ejercicios extenuantes, no me recupero nunca, esta fatiga se hubiera disparado. Mi rendimiento hubiera bajado y mi condición física, este pico seguramente hubiera empezado a bajar. Y eso es lo que vemos en la siguiente gráfica. ¿Qué pasa cuando esta fatiga ya se empieza a acumular? Acá ya estamos entrando dentro de un estado de sobreentrenamiento, por ejemplo. Entonces, cuando la fatiga acumulada, acá está la fatiga en rojo, sobrepasa la capacidad adaptativa que tiene nuestro organismo, se va a ver obviamente una caída de la condición física y por lo tanto del rendimiento que se va a ver afectado negativamente. Esto es lo que no tenemos que conseguir. Esto es lo que tenemos que evitar. ¿Sí? ¿Cómo podemos hacer esto? Básicamente, como les comentaba antes, usando las tablas de RIR y RP para asignarle un valor a la planificación de esa persona y que se puedan dar los resultados que nosotros pretendemos. Entonces, acá yo lo que les quiero mostrar es el ejemplo de un alumno que tengo yo de manera online con el que usamos las tablas, en este caso usamos RIR. Acá, RIR, RIR. Acá si bien dice RP RIR, yo lo que le planteo es el RIR. ¿Cuántas repeticiones quiero que le queden guardadas antes del fallo muscular? Obviamente le enseño las escalas de RPE, le muestro la escala que yo les mostré antes, su relación, le explico. La persona empieza a entender, empieza a cuantificar. Este es un chico, por ejemplo, intermedio que ya tiene más o menos 2 años entrenando. Entonces es sencillo aplicar este tipo de tablas, ya que la mayoría de los ejercicios tiene un buen dominio técnico también. Bueno, vamos a ver acá qué pasa. Miren, este es un ejemplo de la planificación de un solo día. ¿Sí? Esta persona creo que entrena 5 veces. Yo corté el día 1 y lo pegué acá. El día 1 hace press plano con barra. Hace 3 series entre unas 6 a 8 repeticiones a un RIR entre 2 y 3. Press inclinado, 3 series, 2, 3. Aperturas en polea, 3 series, tantas repes, 1, 2. Remo con mancuerna, 3 series entre 2 y 15, 1, 2 repes guardadas. Dorsales toma prona, Elevaciones laterales con mancuerna, 12, 15, 1 o incluso RIR 0.
ahí al límite. Esto se corresponde en un RP de 9-10, esto se corresponde en un RP de 7-8, esto se corresponde en un RP de entre 8 y 9. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Es ya asignarle ese valor para que la persona vaya a la intensidad que yo pretendo para conseguir las adaptaciones que esta persona quiere. En este caso, este chico quiere mejorar el aumento de su masa muscular. Entonces, yo lo que tengo que buscar es que el estímulo sea óptimo. Las repeticiones, ven, yo me muevo en un margen de repeticiones que se consideran óptimas para hipertrofia y cuantifico el volumen por el número de series por grupo muscular por semana. Pero acá, como hay un día solo, no se puede ver eso. Pero a lo que quiero ir es a esto, al RIR. Bueno, y también le dejo un diario de entrenamiento. En este diario de entrenamiento, la persona va anotando semana a semana qué hizo. Miren, semana 1, semana 2, semana 3. Ya estamos por la semana 4 o 5 más o menos con él, pero yo hice un recorte de las primeras 3 semanas. Vamos con un ejercicio solo para que ustedes vean. El primer día, ¿qué hizo? Hizo 3 series de 8, ¿sí? Como le planteé, se fue al 8. Él lo hizo con 70 kilos y le sobraban 2 o 3 repes. Bueno, nos mantuvimos bien. ¿Qué le dije yo? Bueno, si llegó al tope, entonces lo que le voy a hacer es ajustarle la carga para que vaya a 6 en el press plano con barra y para ir a 6 tuvo que ajustar la carga, tuvo que aumentar el peso. ¿Qué hizo? Aumentó 10 kilos, miren, de 70 kilos pasó a 80, 5 de cada lado, 5 kilos de cada lado de la barra. Ahora hizo 3 de 6 con, 80 kilos y le costó entre 2 y 3. Perfecto. Siguiente semana, yo lo que le dije es que mantenga el mismo peso y las mismas repeticiones. Entonces, seguramente el RIR se iba a respetar y como ven, el RIR se respetó. Él notó que todavía le quedaban guardadas 2 o 3 repes. Y lo mismo pasa con la mayoría de los ejercicios. Entiendan que esto es una forma de controlar a qué intensidad quiero que vaya la persona, con qué volumen de entrenamiento quiero que vaya. A la vez, esto me ayuda a gestionar la fatiga, a la vez esto me ayuda a hacer los ajustes necesarios semana a semana. Entonces, por eso es más que interesante el uso de esta herramienta para poder cuantificar los entrenamientos. ¿Sí? Como verán, se puede usar de una forma muy simple, sin no volverse locos ni locas con esto. ¿Qué pasa con los trabajos cardiovasculares? Se puede también usar un RP. ¿Sí? RP, acá no se usa RIR, porque como no estás haciendo repeticiones de un ejercicio, estás haciendo un trabajo cardiovascular en cinta, elíptico, bici, remorgómetro, cualquier cosa que ustedes quieran. Se le puede asignar un valor y se le puede poner una característica. Por ejemplo, vamos a hacer el elíptico a un RP de 6. ¿Qué significa? Que la persona debería notar un esfuerzo moderado y puede hablar con algo de dificultad. O sea, si esa persona tuviera a alguien al lado, podría hablar mientras hace su ejercicio, pero le costaría algo hablar. ¿Qué pasa? Y yo le digo, bueno, tu trabajo cardiovascular va a ser entre un RP de 3 a 4. Bueno, seguramente la persona va a percibir un esfuerzo bajo y puede hablar sin apenas dificultades. O sea, estaría hablando con alguien al lado sin problemas, ahí haciendo su elíptico. ¿Qué pasa si me voy a un esfuerzo bastante alto, RP de 10, por ejemplo? Bueno, RP de 10, esfuerzo máximo. O sea, suponete que le dijimos, vas a hacer acá 2 minutos a todo lo que dé, vas a descansar 2 minutos, vas a volver a repetirlo 4 veces. En trabajo intervalado. Intervalos intensos, intervalo de descanso. Bueno, obviamente, esos 2 minutos van a ser a tope, una intensidad muy alta, va a costar muchísimo y no vas a poder hablar, ¿sí? Porque necesitas estás hiperventilando todo el tiempo. ¿Sí? Difícil va a ser ese esfuerzo, ¿sí? Contrario a lo que vemos con un RPE más bajito. Sí, yo creo que esto se entiende muy fácilmente y la idea es tener también este tipo de herramientas para plantear trabajos cardiovasculares, ya sean trabajos intervalados, trabajo de tipo HIIT, trabajos continuos, ¿sí? 10 minutos, vamos a hacer 10 minutos de bici a un RPE de 6, vamos a hacer y también estas tablas la persona lo va a ir aprendiendo, ¿sí? Y le damos un parámetro sencillo. Imagínate eh, que le planteas un RPD de 6 y le decís, bueno, vos lo que tenés que notar, ¿sí? O percibir es que ese esfuerzo es moderado
O sea que no es ni muy fácil ni es difícil. Estás en un punto medio. Pero a la vez, si estuvieras con alguien al lado, podrías estar hablando con algo de dificultad, pero podrías hablar durante estos 15 minutos que yo te planteo arriba de este elíptico. Bueno, entonces la persona va entendiendo. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá llegó la clase de hoy. Espero que les haya servido, que tengan ahí una herramienta más y que lo empiecen a aplicar. ¿Sí? La única forma de que quede guardado esto es aplicando. ¿Sí? Apliquen, apliquen y apliquen. Me equivoco, reviso, aplico. ¿Sí? Y como verán, es una herramienta muy fácil de usar, es barata, no gastas nada. Lo único que tenés que respetar es cierto tiempo de aprendizaje que dependerá de cada persona, de su nivel, de su contexto. Y a nosotros nos sirve como entrenadores para cuantificar estas variables de volumen, intensidad y demás. Y que no sea todo un entrenamiento al azar. Así que, bueno, sin más, me despido y nos vemos en próximas clases.